¿Conoces realmente a Jesús? ¿Sabes qué, querido amigo? Hay millones de personas que dicen conocer a Jesús. Hablan de Él, predican de Él, cantan acerca de Él. Asisten años a una iglesia en su nombre, pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿Conozco realmente a Jesús? Amigos, ¿se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Conozco realmente a Jesús? ¿Y sabe qué? No me refiero al Jesús de las películas. No me refiero al Jesús de la tradición. No me refiero al Jesús de alguna denominación, ¿sí? Lo que por allí se enseña en alguna iglesia. Porque, queridos amigos, una cosa es creer en Jesús y otra muy distinta es conocerlo. Y aquí nace algo importante. Si Jesús apareciera hoy, si Jesús te apareciera hoy, ¿lo reconocerías? ¿Reconocerías su forma de vivir? ¿Reconocerías sus enseñanzas? ¿Reconocerías sus enseñanzas? ¿Reconocerías aquello que él practicaba? ¿O te sorprenderías descubrir que sabes muy poco acerca de él? Hay muchos que afirman, queridos amigos, Jesús es mi ejemplo, pero ¿saben realmente cómo vivía? ¿Saben realmente lo que enseñaba? ¿Saben qué guardaba? ¿Saben qué observaba? ¿Saben qué condenaba? ¿Saben qué defendía? Jesús, cuando estuvo en la tierra de Israel en un momento, él dijo lo siguiente: aprended de mí. Pero, amigos, ¿hemos aprendido de él o simplemente hemos aprendido acerca de él? Porque son dos cosas completamente diferentes. La pregunta es, ¿al Jesús de quién? ¿A cuál conocemos? Porque el apóstol Pablo, queridos amigos, lanzó una advertencia inquietante, podríamos decir. Dijo que podían venir personas predicando otro Jesús. Ojo con eso. Personas que podían venir predicando otro Jesús. Ahora, es un tiempo de detenerse y pensar por un momento. ¿Cómo puede existir otro Jesús? Porque es posible hablar de Jesús, queridos amigos, y al mismo tiempo presentar una imagen diferente de quién realmente fue. Es posible mencionar su nombre mientras se ignoran sus enseñanzas. Es posible cantar acerca de él mientras se vive de una manera completamente distinta a lo que él enseñó. Es posible profesar seguirlo sin caminar por donde él caminó. Y entonces, queridos amigos, surge una pregunta. ¿Estamos siguiendo al Jesús de la Biblia o a un Jesús construido por tradiciones religiosas? ¿Cómo es ese Jesús al que nosotros estamos siguiendo? Amigos, ustedes tienen que saber que el Jesús bíblico no era simplemente un personaje amable que repetía
todo lo que estaba bien. ¿Saben qué? Él confrontó a hipócritas, denunció las falsas doctrinas, expuso tradiciones humanas, llamó al arrepentimiento, habló de juicio, habló de obediencia, habló de negarse a uno mismo, habló de cargar una cruz. Entonces debemos de preguntarnos, ¿por qué el Jesús que muchos predican hoy parece tan diferente al Jesús que encontramos en los evangelios? Este Jesús conocido en su nombre hebreo como Yeshua. Aquí aparece una pregunta que podría hacerse aún o considerarse aún más profunda. ¿Cuántos cristianos han leído cuidadosamente la vida de Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos conocen realmente sus costumbres? ¿Cuántos saben qué hacía cada semana? ¿Cuántos saben qué celebraba Jesús? ¿Cuántos saben qué enseñaba sobre los mandamientos, sobre la ley de Dios? ¿Cuántos saben qué enseñaba acerca de la obediencia? ¿Cuántos saben qué enseñaba acerca de las tradiciones religiosas? Amigos, ¿saben qué? Muchos conocen perfectamente las doctrinas de su iglesia, de su denominación, pero no conocen los hábitos del maestro de maestros, Jesús, Yeshua. No conocen. Desconocen la forma de vida de Jesús. Conocen el nombre de su denominación, ¿sí? Pero desconocen la forma de vida de Jesús. Conocen los argumentos de sus pastores, de sus profetas, pero nunca investigaron personalmente lo que Jesús hacía. Y eso, queridos amigos, eso debería de preocuparnos. Porque si alguien afirma seguir a Jesús, debería, por lo menos, interesarle saber cómo vivía Jesús. ¿No es cierto? ¿Qué creen ustedes? Si Jesús es nuestro modelo, ¿por qué sabemos tan poco de su ejemplo? ¿Por qué? Si Jesús es nuestro maestro, ¿por qué conocemos mejor las enseñanzas de un hombre que las enseñanzas de Jesús? Conocemos más las enseñanzas de un hombre que las enseñanzas de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Queridos amigos, si Jesús es nuestro Señor, ¿por qué tantas personas nunca se han detenido a examinar si realmente practican lo que Él enseñó? Y quizás la pregunta más incómoda de todas sea esta. Si Jesús visitara hoy tu congregación, ¿reconocería sus propias enseñanzas? Si Jesús visitara hoy tu congregación, ¿reconocería las doctrinas que se predican? ¿Las que se predican hoy? ¿Reconocería a Jesús? ¿Reconocería las prácticas que se realizan? ¿Reconocería aquello que se enseña en su nombre? ¿O tendría que repetir las mismas palabras que pronunció hace 2000 años atrás? Jesús dijo: en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque el verdadero problema de nuestra generación quizás no sea que rechaza a Jesús, queridos amigos. Tal vez el problema sea que muchos nunca se han tomado el tiempo de descubrir
quién es realmente. Y antes de decir, yo sigo a Jesús, tal vez lo primero que deberíamos de preguntarnos, ¿conozco realmente al Jesús que digo seguir? ¿He estudiado su vida? ¿He examinado sus enseñanzas? ¿Estoy dispuesto a aceptar todo lo que enseñó, incluso aquello que desafía mis tradiciones, mi creencia, mi fe, mi forma de vida? ¿Estoy dispuesto a aceptar todo lo que él enseñó, aunque vaya en contra de todo lo que yo considero como mis principios? Porque al final, queridos amigos, la pregunta más importante no es si perteneces tú a una iglesia, si estás en el pueblo verdadero o no. No es cuántos años llevas congregándote, no es cuánto sabes de teología. La pregunta es mucho más simple, queridos amigos, y mucho más seria. ¿Estás siguiendo al Jesús de la Biblia? ¿O estás siguiendo una versión de Jesús que otros construyeron para ti? Amigos, esta es una época muy difícil. Una época donde se dicen tantas cosas. Gente, personas, un mundo de religiosos, cristianos, como lo quieran llamar. Dicen que conocen a Jesús. Dicen que lo aman. Dicen que lo siguen. Pero hoy es más fácil de lo que parece poner en prueba estas afirmaciones. Porque si realmente conoces a una persona, conoces cómo él vivía, ¿sí? Cómo esa persona vivía. Conoces lo que enseñaba, conoces sus costumbres, conoces aquello que consideraba importante, todas estas cosas, ¿no? Ahora, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era? No el Jesús de los cuadros, ¿eh? No el Jesús de los cuadros. No el Jesús de las películas. ¿Sí? No el Jesús de las tradiciones religiosas. Sino el Jesús de los evangelios. El judío. Porque ¿sabían ustedes que Jesús era judío? Sí. Nació judío. Vivió como judío. Murió como judío. Sus discípulos eran judíos. Los apóstoles eran judíos. Y la primera comunidad de creyentes en Jesús estaba formada por judíos. ¿Sabías eso? ¿Lo sabían ustedes? La palabra enseña eso. Lo vemos en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia. Allí vamos a ver que Jesús guardaba el sábado. No guardaba un día a la vez en el año. No ocasionalmente. Era su costumbre guardar el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Así lo enseña las Sagradas Escrituras. Entonces surge una pregunta. Si dices seguir a Jesús, ¿por qué haces algo diferente a lo que hacía Jesús? Si Jesús guardaba el sábado, ¿por qué haces lo contrario? ¿Tú qué dices seguir a Jesús? ¿Cuántos guardan el domingo hoy? A ver, domingo como día del Señor. Pero del Señor Jesús no, porque Jesús no guardaba el domingo. Guardaba el sábado, el séptimo día de la semana. Es algo para pensar, queridos amigos. Usted que dice seguir a Jesús. Ahora, si dices seguir a Jesús, ¿por qué haces algo diferente de lo que hacía Jesús? Jesús participaba en las fiestas bíblicas. Por ejemplo, vemos el caso de la Pascua, de los tabernáculos. Allí estaba Jesús. Y de otras solemnidades mencionadas allí en las Sagradas Escrituras. Los evangelios
mencionan repetidamente sobre esto. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué sabemos tan poco sobre ellas? Sobre las fiestas, por ejemplo, Pascua, tabernáculos, Yom Kippur, Yom Teruah, trompetas. Todo está en el Levítico 23. Pero ¿por qué sabemos un poco de ellas si Jesús las guardaba y decimos seguir a Jesús? ¿Por qué no las conocemos? Ahora, ¿por qué conocemos mejor o más las celebraciones religiosas posteriores a aquellas en las que participó el propio Jesús? ¿Por qué conocemos más esas y no las que Jesús guardaba? Amigos, ahí hay mucho que pensar. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que podemos ver sobre Jesús que él hacía. Incluso se cuidaba hasta en lo que comía. La Biblia claramente habla, amigos, de los alimentos permitidos, de los alimentos que podemos comer, alimentos permitidos y alimentos inmundos. Y la pregunta simple es la siguiente: ¿dónde encontramos a Jesús ignorando estas instrucciones? ¿Podemos encontrarla en la Biblia? ¿Dónde encontramos a Jesús enseñando a sus discípulos a vivir de manera completamente diferente? Y aquí viene algo todavía muy interesante, queridos amigos. Después de la muerte y después de la resurrección de Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Abandonaron inmediatamente todo lo que habían aprendido de él? ¿Comenzaron a vivir de una manera totalmente distinta a la que él enseñó o a la que él vivió? ¿O continuaron caminando como habían aprendido de su maestro? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que tenemos mucho que pensar, queridos amigos. Hay que leer el libro de los Hechos, observarlo cuidadosamente para poder notar todas estas cosas que aquellos santos hombres de Dios hicieron, vivieron. Si los discípulos aprendieron directamente de Jesús, ¿por qué seguían haciendo muchas de las mismas cosas después de la resurrección? Como por ejemplo, guardando el sábado. ¿Por qué? Porque los discípulos aprendieron directamente de Jesús, su maestro. Era cosas que él hacía, era cosas que él practicaba. ¿Por qué ellos seguían asistiendo a las fiestas solemnes? ¿Por qué seguían viviendo de acuerdo a aquello que habían aprendido de él? Y ahora viene una pregunta también interesante que cada creyente en Jesús debería animarse a responder personalmente. Si Jesús apareciera hoy delante de ti, si Jesús apareciera hoy delante de ti y observara tu manera de vivir, mi manera de vivir, ¿vería algo parecido a su propia vida? ¿Reconocería tus prácticas? ¿Reconocería tus costumbres? ¿Reconocería aquello que llamas cristianismo? Porque decir, amigos, decir yo sigo a Jesús es fácil. Lo difícil es preguntarse, ¿mi vida se parece a la de aquel que yo digo seguir? ¿Creo en Jesús solamente o realmente camino detrás de él? Porque al final, queridos amigos, al final, queridos compañeros, reconocer o conocer a Jesús no consiste solamente en saber su nombre. Hay muchos que dicen Yeshua, 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 el nombre del Mashiach, pero no viven como él vivió. No consiste en conocer su nombre, no consiste en saber que se llama Yeshua, en que se llama Jesús, consiste en conocer su vida, sus enseñanzas, su ejemplo y tener el valor de preguntarnos si estamos siguiendo al Jesús de la Biblia o una versión de Jesús adaptada a nuestras tradiciones. Amigos, hay mucho más que podría decir, pero solamente quiero quedarme con esto, para que ustedes tengan algo en qué pensar también y reflexionar. Yo sé
que el Señor Jesús está dispuesto a darse a conocer. Está en las Sagradas Escrituras, queridos amigos. Por eso tenemos ese manual, la Biblia, para leer acerca de Jesús y conocerlo verdaderamente. Si tú eres uno que dice seguir a Jesús, demuéstralo con tus hechos. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Shalom.